Gabriel por dirigirnos en ese tiempo de cantos. Uno de ellos también decía: ven a mi corazón, pues en él hay lugar para ti. Estaba pensando en esa frase, que a veces en Navidad estamos tan distraídos con tantas cosas, tan ocupados en hacer la cena o ensaladas o tamales o qué sé yo, que nos perdemos la bendición, no tenemos lugar para Cristo en nuestra vida. A veces la preocupación, la angustia, toma el lugar que Jesús debe tener en nuestra vida. Así que pues es un gusto poder estar aquí en esta reunión. Qué bueno que tú pudiste darle a Jesús este lugar en tu corazón. Y vamos a estar hablando esta mañana del canto de los ángeles. Muchos de los cantos que escogió Gabriel tienen que ver con este mismo canto. No sé si alguna vez te ha pasado que se te pega una cancioncilla y la traes en la mente y estás repitiendo esa canción. A mí me pasó mucho porque cuando era joven, allá en aquellas épocas, los muchachos se reunían en las casas a hacer las fiestas y la música siempre era en inglés. Entonces yo me sabía las tonaditas, ¿no? Pero yo no sabía inglés, así que pues nunca supe de qué estaban hablando. Hasta ya de viejo que empecé a aprender algo y dije, ¿a poco eso decían? Por ejemplo, esa de los Beatles, ¿no? Que habla de Lucy in the sky with diamonds. Lucy en el cielo con diamantes. Y tú dices, ¿y eso qué es? Lucy en el cielo con diamantes. Y luego resultó que era un acróstico para la droga LSD. Y uno andaba cantando ahí cosas y ni sabía de qué se trataba, ¿no? Yo me acuerdo que en los 80s se puso muy de moda la música disco. La música disco, ¿no? Los que sabían bailar eran los populares. Y entonces había una canción que todo el mundo bailaba y en la televisión había programas de baile, de concursos de baile. Y siempre tocaban esa misma canción que se llama MacArthur Park, el parque de MacArthur, ¿no? Y ahí estaban bailando todos, ¿no? Y compitiendo y demás. Y ahora ya de viejo digo, ¿saben qué es MacArthur Park? Es un pastel. Es la receta de un pastel que esta tremenda cantante Donna Summer decía que se le quedó en la lluvia y entonces que se arruinó y que ya no tiene la receta y que es una gran tragedia. Entonces digo, wow, ¿qué estaba yo cantando? ¿Qué estaba diciendo? ¿En qué estaba yo metido? Y así yo creo que hemos escuchado muchas veces este canto, ¿no? Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor. Pero rara vez nos hemos metido a entender de qué está hablando, a analizar qué es lo que está diciendo. Así que hoy vamos a estar hablando del anuncio del canto angélico allí en Lucas capítulo 2. Si tienes tu Biblia, por favor busca el Evangelio de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, y quiero leer desde el 8 hasta el 14. Lucas 2:8 dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.
Esta mañana quisiera que habláramos de los dos beneficios de la llegada del Redentor. Oremos. Padre, en esta hora te pedimos que tu palabra sea clara para nosotros, que sea transformadora. Señor, que nos levante a los que estamos caídos, nos impulse a los que estamos de pie, que nos haga vivir en obediencia a ti cada momento, porque lo pedimos en Jesús. Amén. Hace 2 semanas hablamos de la necesidad de la venida del Redentor, bueno, lo habló Miguel, basado en Génesis 6, donde Dios se duele por el pecado, juzga el pecado y resuelve el pecado. Dios tiene compasión de la gente que le sigue, como Noé. La semana pasada vimos el anuncio de por qué tenemos esperanza. Y la esperanza no la tenemos en el hombre, porque sus manos están corrompidas, sus pies corren a hacer el mal, sus pensamientos están de continuo inclinados al mal. El problema es el hombre, así que el hombre no puede ser solución para su dilema. Vimos que la verdadera esperanza está en que Dios se arremangó la camisa y dijo: voy a enviar un redentor a Jerusalén. Un redentor que significa alguien que te compre de la esclavitud y te haga libre. Y lo que estamos viendo hoy es el cumplimiento de esa profecía. Esa profecía vino 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y aquí está la esperanza del hombre. Que el Redentor realmente vino a Jerusalén, que se llama Jesús, que nació como un bebé humilde en un pesebre, quizá desapercibido para la mayoría del mundo, pero central para los cielos, porque había una hueste, una armada celestial, cantando glorias y aleluyas por aquel pequeño niño nacido en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Pero ¿por qué tanto gozo? ¿Cuáles son las buenas noticias que querían anunciar estos ángeles? ¿Cuáles son los beneficios que trae la llegada de Cristo? Así que estas palabras, que las hemos oído tantas veces y las hemos cantado, nos conviene reflexionar en su significado. Si tú las observas, específicamente el versículo 14, quiero centrarme solamente en el verso 14 esta mañana. Y hay 2 palabras importantes. Una es gloria y la otra es paz. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Hay un contraste. En las alturas, gloria a Dios; en la tierra, paz. Son 2 cosas, 2 beneficios que nos traen la llegada del Redentor. Y así como habla de estos beneficios, también habla de nuestra necesidad. Y quisiera ir desempacando estas ideas. Primero, gloria a Dios en las alturas. Lo primero que tenemos que notar, yo me puse a tratar de analizar ese versículo, y es que no existen verbos en todo el versículo 14, ni en el español ni en el griego. No hay verbos ahí. No podemos decir yo gloria, tu gloria, sé gloria. Gloria no es un verbo. Entonces dice gloria a Dios en las alturas. Eso nos complica un poquito entender de qué está hablando. ¿Será que Dios es una motivación? ¿Demos gloria a Dios en las alturas? ¿Es el verbo que nos está faltando ahí? ¿O será Dios recibe gloria en las alturas debido al nacimiento de Jesús en este lugar? Yo diría que sí, a ambas, pero es difícil entender qué es lo que quiere decir el texto. Lo que sí podemos decir es que solamente Dios debe recibir la gloria, y en esto está toda la Biblia de acuerdo. Hay una persona que es digna de recibir la gloria, el honor, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de pasta a pasta, la Biblia menciona que Dios es aquel quien es digno de recibir la gloria. Dios se dolía en el corazón cuando vio el pecado en los tiempos de Noé, un pecado desatado, un pecado como el de ahora.
pero no solo vio el pecado y juzga el pecado, sino que resuelve el dilema del pecado al darnos una salida a través del sacrificio de su propio Hijo. La llegada de Cristo glorifica a Dios porque demuestra la compasión de Dios hacia el hombre. Glorificar es exaltar, es aumentar la buena reputación de alguien. Cuando decimos gloria a Dios en las alturas, estamos buscando que el buen nombre de Dios crezca, sea exaltado, que más gente lo reconozca. Y cuando nace Cristo, Dios es glorificado porque muestra cuán compasivo es Dios para con nosotros los seres humanos, porque ahora Él está resolviendo nuestro problema de pecado. Además, la llegada de Cristo glorifica a Dios porque muestra la fidelidad de Dios a sus promesas hechas desde antaño. Como les decía, 700 años antes, ya Isaías capítulo 59 nos dice: vendrá un Redentor a Jerusalén. Y Dios cumplió su promesa. En el momento en que Jesús nace, Dios está cumpliendo aquello que dijo que haría. Así que el nombre de Dios es glorificado por eso. De hecho, todo en la creación glorifica a Dios, fue hecho para glorificar a Dios. En el libro de Romanos se nos habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios, que un día se lo pasa a otro, se lo cuenta a la noche, según los salmos. Todo lo que hay en el mundo glorifica a Dios. Y aquí es entonces donde empieza nuestra necesidad. Porque desde la creación de Adán y Eva, ellos decidieron vivir para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Desde que Adán y Eva tuvieron conciencia, vieron aquel fruto delicioso y decidieron preferir algo en la creación que a su creador. De hecho, el famoso autor Paul David Tripp argumenta que en su raíz cada pecado es un intercambio de la gloria de Dios por alguna gloria de la creación. Por ejemplo, él dice: ¿de qué se trata la lujuria? La lujuria intercambia la gloria de Dios por un placer sexual momentáneo. El materialismo reemplaza la gloria de Dios por posesiones. El orgullo es vivir para exaltarme a mí en vez de exaltar a Dios. Y así podemos ir pecado tras pecado y encontrar que hay un mismo patrón, que estamos robándole la gloria a Dios que pertenece allá en los lugares altos, para nosotros mismos gloriarnos, para nosotros exaltar nuestro propio nombre. En nuestro mejor día, todos nosotros deseamos algo en la creación más que al Creador. Si tú analizas tu semana pasada, a lo mejor hay días que dices: no, yo me levanté temprano y empecé a orar y leí mi Biblia y no sé qué. Pero si eres sincero, en algún momento del día buscaste más lo que a ti te interesa que lo que Dios quiere. Un ejemplo: hace muchos años, antes de que existiera el Faro, recibimos, Judith y yo, una invitación de una iglesia de buen tamaño para dar un curso de matrimonios, y nos pidieron que lleváramos materiales, nos pidieron ir vestidos de manera formal, con traje y toda la cosa, y la iglesia cobró a todas las parejas que asistieron a este curso. El liderazgo de la iglesia estaba ahí presente cuando empezamos y todo, pero como duró varias horas, pues se fue diluyendo el liderazgo, y al final pues terminamos el curso y ya nada más despedimos a la gente y nos quedamos con el conserje, y nos dijo: bueno, ya voy a cerrar. Dije: bueno, está bien. Y nos salimos y ni las gracias nos dieron de todo aquel. Y se los comento porque digo: y después de 20 años todavía te acuerdas, Graham. O sea, nosotros lo hicimos con el interés de que esas familias crecieran en su entendimiento de Dios. Lo hicimos para que Dios fuera glorificado, pero en el fondo, ¿por qué me molesta tanto? Porque deseo la gloria, deseo reconocimiento. A lo mejor Gabo vino aquí a glorificar a Dios, pero si nadie le da las gracias, nadie le dice nada,
a lo mejor se va a quedar y 20 años después va a estar contando acerca de una predicación. Todos deseamos que se nos reconozca. Que si alguien puso las sillas en la mañana, oigan, gracias a los hermanos que pusieron la silla. Tal vez no lo hiciste para que te dieran las gracias, pero a todos nos gusta, cojeamos de ese pie, ¿no? A todos nos gusta que se nos reconozca, que nos den, decía un amigo, nuestra sobadita de ego. Pero la gloria a Dios pertenece solo a Él. La gloria del mundo debe de rendirse a Dios. Gloria a Dios en las alturas por medio de la llegada de Jesús, porque Dios está rescatando un pueblo que ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo de la ley, sino que se somete voluntariamente a lo que Dios quiere. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, dejamos esa esclavitud y Dios recibe la exaltación. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos y cómo lo decimos, exalta la persona de Dios. La buena noticia esta Navidad es que en Cristo volvemos a ser un pueblo para alabanza de su gloria. Una vez que Cristo nació, nos ha redimido, nos ha comprado y nos ha hecho una nación, un pueblo. Así como hay cristianos en China, en Perú y en Europa y en todo lugar donde nos reunimos un domingo para exaltar a Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, los que creemos en Cristo, somos un pueblo que estamos hechos para alabanza de su gloria. Volvemos a tomar aquello por lo que fuimos creados, el glorificar a Dios. Pero la llegada de Jesús no solo nos regresa a glorificar a Dios, sino también a vivir en paz con Él, paz entre nosotros. Y este es el segundo punto. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a aquellos en los que Dios tiene su favor. Paz a los que gozan de su buena voluntad. Hay algunas versiones que es más difícil entender el significado y como que dan a entender que Dios bendice, Dios le da su paz a aquellas personas que tienen buena voluntad y como resultado Dios le dice, ahí está tu paz. Pero esto no es lo que dice el texto, dice paz en la tierra a los hombres a quienes Dios ha escogido. Es el favor de Dios el que produce la paz en esos hombres. Somos aquellos que hemos creído en Cristo, que gozamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces desde el púlpito nos emocionamos y decimos, ven a Jesús y Él va a resolver tu vida. Y cuando vienes a Jesús, tu vida se pone peor. La verdad es que Dios no va a resolver tu vida. Lo que Dios va a hacer es estar contigo para aguantar las cosas que vienen, para tener una esperanza que va más allá de estos 80 años, 70 que nos toque vivir en la tierra. Fuimos creados para tener paz con Dios. La relación más importante que tiene el ser humano es la relación con su Dios. De esta relación fundamental surgen todas las otras. Si hay conflicto en las parejas, es porque hay un conflicto con Dios. Si hay conflicto en las familias extendidas, que con todas estas fiestas y los intercambios siempre queda uno ofendido, ¿no? De cómo me regaló otro suéter horrible, el mismo del año pasado, ¿no? Hay gente que se ofende. Pero ¿por qué hay conflicto entre las familias? Porque hay conflicto en nuestra relación con Dios. ¿Por qué hay conflicto entre las naciones? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué codiciamos cosas que el otro tiene? Los árabes tienen petróleo, otra gente tiene otros minerales raros y todos quieren meter sus manos en ese botín. Porque nosotros somos gente que hemos descuidado nuestra relación más importante, nuestra relación con Dios. No tenemos paz con Dios, por tanto, no tenemos paz unos con otros. Fuimos creados para vivir en paz con Dios, quien es nuestra relación más importante. En Romanos 5:10 leemos, nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo,
Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. En Cristo ya tenemos reconciliación. Antes, en el momento en que Adán y Eva decidieron robarse esa gloria que no les pertenecía, se enemistaron con Dios. Y Romanos mismo nos habla de que somos enemigos de Dios. Todos aquellos seres humanos antes de conocerle a Cristo, antes de confiar en Jesús. Pero ahora hemos recibido la reconciliación. Todo aquel que conoce a Cristo, todo aquel que confía en Cristo, recibe la reconciliación, la paz con Dios y por lo tanto el regalo de paz con todo lo que te rodea. La paz es posible ahora porque está Cristo. Y estas son las buenas noticias, porque si uno solamente llega a Lucas y dice, bueno, ¿por qué tanto canto y tanto gozo y tantas buenas noticias? Nomás nació el niño Jesús, ¿verdad? Pero cuando vemos que toda esta historia no inicia en Lucas, esa es una conversación que inició desde Génesis, desde que Adán y Eva decidieron rebelarse en contra de Dios y hacerse sus enemigos y robarle la gloria que le pertenece a Él. Ahora vemos cómo en este anuncio, en Lucas 2, se resuelven todas estas cosas. Dios es fiel a sus promesas y restaura, redime para sí un pueblo. En la antigüedad se habla de la famosa Pax Romana, que fue un periodo que duró varios siglos, donde Roma impuso su ley y donde había conflictos entre tribus, donde había conflictos entre naciones y pequeños reinos que había. Al llegar al imperio y hacer todo una sola cosa, se hizo una paz que permitió la estabilidad interna entre los pueblos y el crecimiento hacia afuera. Esta es la paz romana. La Biblia utiliza algo mucho mejor que la paz romana. La Biblia utiliza la palabra shalom para hablar de paz. Shalom captura el significado de algo más grande y más fundamental que simplemente la ausencia de conflicto. Cuando tú no tienes broncas, dices, no, pues estoy en paz, pero shalom es más que eso. Shalom no es que no tienes broncas. Shalom es que todas las cosas por las cuales fuiste creado están sucediendo. Hay un avance, hay paz interior que se refleja hacia afuera. Tu vida está en orden, tu vida está alineada con los propósitos de Dios. Es esta paz que Cristo nos trae. Paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor. Así que como conclusión, la venida de Jesús son excelentes noticias porque resuelve dos de nuestras más grandes necesidades, que son nuestra inclinación a glorificar a la creación más que a Dios y nuestra necesidad de encontrar paz y contentamiento. Nuestra necesidad más fundamental es que somos esclavos a nuestras inclinaciones egoístas. Nos gusta exaltarnos a nosotros mismos más que a Dios. Pero cuando mantenemos esta relación personal diaria, no es una cosa de que, yo tengo ya mi credencial del club de Cristo y ya estoy resuelto. No, cada vez tenemos que estar en comunión con Dios, rendirnos a Él día tras día, porque si no vamos a estar contando historias de hace 20 años, de asuntos sin resolver. Debemos de conocer a Cristo, entregarnos a Él. Cristo es nuestro Redentor, quien nos saca de la esclavitud para vivir en la libertad de exaltar a Dios y de poder vivir en paz unos con otros. Si tú nunca has confiado en Cristo, yo te invito a que esta mañana tú lo puedas hacer. Simplemente habla con Dios. Dios no tiene tanto interés en qué es lo que dices, cómo lo dices, como en la sinceridad de tu corazón. Si tú quisieras encontrar esa paz con Dios este día, si tú has entendido tu necesidad,
simplemente habla con Dios. Yo voy a hacer una oración y te voy a invitar a que tú cierres tus ojos. Y si es tu deseo, habla con Cristo para invitarle a ser tu Redentor. Si tú ya has conocido a Cristo, dale el lugar que se merece en tu corazón. Dile: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Gracias porque tú has resuelto el problema que yo tenía de anhelar cosas en el mundo sin estar nunca satisfecho. Gracias porque tú resuelves el problema de conflicto que yo tengo, de pelearme con todo y con todos, y en ti encontrar paz. Sí quiero confiar en ti. Sí quiero conocerte como mi Dios, como mi Salvador. Por eso te entrego mi vida hoy. Te pido que me ayudes a seguirte de aquí en adelante, porque lo pido en tu nombre. Amén. Muy bien, pues.